Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En este video lo que vamos a hacer es revisar justamente los ejercicios que resolvimos en la última parte del curso, que se referían al método de solución de problemas, y nos había quedado pendiente justamente implementar su solución, ¿no? Los dos ejercicios que hicimos en el último video se los compartí de forma un poco más ordenada en este archivo PDF que pueden revisar tanto en el Classroom como en la página del curso, y eran principalmente calcular el área de un círculo a partir de su radio, ¿no? Hicimos aquí toda la metodología, y teníamos otro que era calcular el área del triángulo dada la base y la altura, ¿no? Tenemos nuevamente aquí la misma metodología, ¿no? Entonces, toda esta parte de el punto 4, que era el desarrollo de la solución, lo habíamos dejado pendiente porque no sabíamos cómo programar en C. Entonces, ahora ya tenemos las herramientas necesarias para poder llevar a la computadora estos algoritmos, estos diagramas, esta metodología en general. Entonces, vamos a pasar cada una de estas. Vamos a comenzar con la de el área del círculo, ¿no? Entonces aquí tengo el algoritmo, lo voy a dejar aquí para que lo podamos consultar mientras escribimos el programa. Entonces voy a abrir aquí un nuevo archivo, le vamos a poner como nombre, voy a guardar como área círculo. Insisto, como en cada video, tiene que tener extensión .c. Entonces, mi programa, ¿no? Dice que tiene como datos de entrada. Bueno, vamos a ver el algoritmo, que es básicamente el diseño. Entonces esto ya nos da mayor información. La entrada me dice que voy a recibir un radio o una variable r que representa el radio del círculo, y que como salida tengo que devolver el área de ese círculo, ¿no? Entonces esto nos indica que justamente va a haber una interacción con el usuario. Por lo tanto necesito mi biblioteca de siempre, la biblioteca stdio, ¿no? Justamente para operaciones de entrada y salida, y que aparte tenemos aquí pues justamente un programa que ejecutar. Por lo tanto debemos de poner nuestra función de siempre, nuestra querida función main, que aparte siempre tiene que devolver 0, ¿sale? Entonces vemos que el inicio pues no lo vamos a colocar directamente en C porque pues no es necesario, y el siguiente paso es leer el radio. Entonces esto nos indica que tenemos que comunicarnos con el exterior. Por lo tanto vamos a poner un mensaje que nos indique que debemos de introducir el radio, ¿no? Entonces ponemos aquí introduce el radio y vamos a almacenar ese radio en una variable. Entonces aquí vamos a poner la declaración de variables. Justamente el radio pues puede ser un número con decimales, por lo tanto nos conviene representarlo con una variable flotante, ¿no? Float r. Ahora pedimos los datos al usuario y almacenamos lo que nos introduzca el usuario en esta variable r. Entonces scanf, recordemos que tenemos que indicar un especificador de formato para indicarle a C de qué tipo es el dato que voy a recibir. En este caso va a ser porcentaje F porque es un dato de tipo flotante, y después tengo que indicar dónde guardarlo, pero tengo que dar la dirección en memoria. Si pongo únicamente R, esto me va a traer resultados inesperados, entonces tengo que poner el símbolo de ampersand para obtener la dirección en memoria de R. Con esto ya tenemos esta primera parte, que es pedir los datos al usuario. Vamos con la siguiente parte del algoritmo, que me dice que C es igual a pi por radio al cuadrado. Cuadrados como tal no puedo calcular en C de forma, digamos, natural, de forma predefinida, porque C no tiene funciones como tal para elevar números a alguna potencia. Entonces necesito importar la biblioteca mat que estuvimos revisando en la lección anterior, y esta biblioteca que también en la nota de clase les agregué ahí una tablita con algunas funciones, pues en particular tiene la potencia y tiene también a pi como resultado almacenado, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es justamente definir esa variable, definir la variable c, que es la que estamos poniendo aquí,
y pues indicarle a C, ¿no?, que tenemos que hacer el cálculo de pi por r al cuadrado. Entonces, la variable pi como tal no está definida en C, ¿no? O sea, no puedo llegar y decir pi, ¿no? Pero tampoco puedo hacer, por ejemplo, el cálculo de 3.14 porque pi no vale únicamente ese valor. Entonces necesito de alguna forma utilizar una primitiva que tenga pues los decimales y funcione correctamente, y justamente dentro de math está definida esa constante. Entonces voy a declarar la variable c para que sea el área del círculo, y la variable pi la representamos utilizando este símbolo, ¿no? De hecho es una constante. Por convención en los programas, los valores que nunca cambian su valor los denotamos con letras mayúsculas y les llamamos constantes. En este caso, esta es la constante pi que pues va a almacenar el valor ya 3.14, 15, 16 con todos los decimales que necesitamos, y esto va a hacer que mis resultados sean más precisos. Y esto lo voy a multiplicar por la potencia, ¿no?, de r al cuadrado, ¿no? Ya habíamos visto la función POW en el video anterior, ¿no? Y finalmente tenemos que mostrar el área del círculo en pantalla. Entonces mostramos los resultados al usuario. Entonces imprimimos printf el área del círculo, es, y aquí nuevamente no podemos poner C porque si no imprimiría tal cual la cadena C. Entonces le tenemos que indicar que, o más bien le tenemos que pasar esta C. Como C es un flotante, tengo que poner el especificador de formato F, coma, la variable que voy a mostrar. Y este sería el programa completo. Vamos a compilarlo para ver si no tiene errores y para ver si funciona, por supuesto. Y en las pruebas de escritorio habíamos puesto el área del círculo 16, ¿no? Le ponemos 16 y nos da que el área es 804.24, ¿no? Que sí corresponde, y de hecho aquí tenemos hasta más decimales. Algo que no había mencionado en otros videos es que aquí, por ejemplo, algunas salidas me salen símbolos extraños. Esto es justamente porque entre sistemas operativos, entre lenguajes, entre software, a veces el reconocer acentos es algo un poco complejo, como ya habíamos visto cuando estábamos viendo lo de representación de la información, donde decíamos que no todos los sistemas utilizan el código ASCII, el código Unicode, ¿no? Entonces no siempre se van a mostrar bien los datos y hay que hacer ciertas transformaciones. De momento y para los fines de este curso no hay problema con que se estén mostrando así los resultados, ¿no? Incluso si no le ponen acentos, pues no habría problema, ¿no? Entonces vamos a hacer ahora el siguiente, que considero yo que es un poco más sencillo. Bueno, no, de hecho es casi lo mismo, solo que aquí vamos a declarar una variable más. Entonces este programa lo que hiciera calcular el área de un triángulo. Vamos a crear entonces otro archivo y lo vamos a guardar como área triángulo, ¿no? Área triángulo. Lo guardamos como un archivo de C y le damos guardar. Entonces nuevamente nos vamos a comunicar con el usuario. Necesitamos nuestra función main. Si se dan cuenta, esta es la estructura básica de cualquier programa. Todo programa tiene esta estructura y a partir de ahí lo iremos completando para agregar, que haga lo que queremos. Entonces vemos que nuestra primera instrucción es leer la base b y la altura h. Entonces vamos a declarar primero esas variables. En este caso, pues los triángulos pueden tener datos con decimales, por lo tanto lo vamos a declarar como flotante. Y pues calculamos el área, o más bien pedimos los datos al usuario. Imprimiendo en pantalla un mensaje, introduce la base. Scanf, recordemos que hay que poner el especificador de formato. Ahí. Coma, la dirección en memoria de la variable, con $b. Printf, introduce la altura. Ahí. Scanf, porcentaje f, %h. Y finalmente, bueno, más bien, y ahora calculamos el área del triángulo. Entonces, float a,
¿no? Que va a guardar el área, pues va a tener esta fórmula que es multiplicar b por h y dividir entre 2, ¿no? Y finalmente mostramos los resultados al usuario. Entonces aquí simplemente hacemos un print. El área del triángulo ponemos el especificador de formato y la variable que queremos que se muestre, que en este caso es A. Entonces compilamos y ejecutamos. Y vemos que, por ejemplo, en las pruebas de escritorio hicimos la prueba con un triángulo de 10 y 2 y nos tiene que devolver 10. Y pues en efecto nos está devolviendo el resultado que estábamos esperando. Entonces vemos que es muy sencillo definir los programas ya que tenemos el algoritmo. Digo, en este caso son algoritmos muy chiquitos, yo sé, pero pues conforme va aumentando la complejidad del algoritmo, por supuesto, pues va a complicarse un poquito traducirlo en un lenguaje, pero no es otra cosa más que justo lo que acabo de decir, traducirlo en un lenguaje, ¿no? Entonces ya tengo la solución, solo le tengo que enseñar a la computadora a través de un lenguaje particular a que lo ejecute, ¿no? Todo el análisis ya se hizo, ya sabemos que sí funciona, solo estamos probando o más bien pasando lo que ya sabíamos a la computadora directamente. Entonces, bueno, estos dos ejemplos espero que ayuden un poco más. Yo sé que ahorita a lo mejor pues estoy programando y compila luego el programa, pero pues no es algo que sea como tan sencillo, ¿no? La experiencia nos permite hacer esto de forma mucho más rápida. Cuando uno está aprendiendo es normal que le salgan errores de compilación. Entonces si le salen e intentan replicar estos programas y tienen un error y no compila la primera, no es algo malo, no es algo grave, ¿no? De hecho es algo muy común cuando uno está aprendiendo a programar. Conforme vayan ganando experiencia, conforme vayan pues aprendiendo a programar con ejercicios, con tareas o con ya cosas propias, pues van a ir mejorando y detectando errores en el compilador. Entonces, bueno, eso sería todo. Nos vemos en otro video. Bye.